Modelos atómicos. Vamos a tratar de explicar cuáles han sido, desde el punto de vista histórico, los distintos modelos atómicos que el ser humano ha sido capaz de ir creando para explicar fenómenos y hechos que observaba. La idea es que el ser humano siempre está interesado por aquello que le rodea. Y la ciencia ha tenido que ir dando explicación a las cosas que se han ido observando. En este tema lo que vamos a ver es cuáles son las distintas explicaciones que ha dado la ciencia para la pregunta ¿cómo es la materia? Y lo vamos a hacer explicando los distintos modelos que se crearon para ello. Pero quizás conviene repasar un poco el concepto de modelo. Un modelo no es más que una explicación abstracta o gráfica de hechos u observaciones que realizamos. Así que vamos a empezar por el primero de los modelos de los que tenemos constancia escrita, que fue el que nos dejó Demócrito de Abdera, allá entre los siglos V y IV antes de Cristo. La idea de partida de este filósofo fue ¿qué ocurriría si yo cojo una sustancia y la divido? Por ejemplo, imaginaos que coge un trozo de pan y lo divide en dos. Ese trozo de pan, ¿verdad? Uno de esos dos trozos de pan que ha obtenido, lo coge y lo vuelve a dividir. Y así va haciéndolo una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué ocurriría? Pues que cada vez ese trozo de pan que va a dividir es más pequeñín. Nosotros podemos imaginarnos esto mismo para un objeto que es muy común para nosotros, como es la tiza que se usa en clase. ¿Qué vamos a hacer? Imaginemos que cogemos una tiza y la dividimos en dos, ¿vale? Lo que vamos a tener es esto que veis aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora cojo uno de estos dos trozos y lo vuelvo a ir dividiendo sucesivamente? Pues que cada vez tendré trozos más pequeñines de tiza. De forma que tendría un montón de trozos, como aquí dibuja la foto, ¿verdad? Cada vez más chicos. Pero ¿podría ocurrir que llegara un momento en el cual el trozo de tiza es tan sumamente pequeño que yo no puedo dividirlo más? Esa fue la conclusión a la que llegó Demócrito. Y él dijo, llegaría un momento en que efectivamente ese trozo sería tan pequeño que ya no se puede dividir más. Y como es indivisible, le llamó átomo. Además, él llegó a imaginar que esos átomos, esas partículas minúsculas indivisibles, que ya no se podían dividir en otras más pequeñas, tendrían formas diversas dependiendo de la sustancia que formaban. El siguiente modelo llega ni más ni menos que casi 2200 años después, que nos lo dio John Dalton, y ya es un primer modelo atómico científico, porque cuantifica y es también de explicar algunas de las cosas que entonces se conocían, por ejemplo, cómo se formaban los distintos compuestos. Así que, veis aquí la fecha, 1808, John Dalton nos lega su modelo atómico. Este modelo atómico está basado en tres ideas fundamentales. Primero, la materia está formada por átomos, que son esferas sólidas, ya él le da la cualidad de esfera, que son indivisibles y eléctricamente neutras. La segunda idea es que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí y tienen una masa y cualidades determinadas, que son constantes para cada elemento. Los átomos de distintos elementos varían en sus propiedades y en su masa, de manera que hay algunas propiedades, como la masa, que son características de cada uno de los tipos de elementos. Por último, también basa su modelo atómico en que los compuestos son sustancias que se forman cuando se combinan átomos, es decir, elementos, ¿verdad? Átomos de distintos elementos en proporciones simples. Fijaos, por ejemplo, esta es muy curiosa, esta imagen es como él caracterizó a los distintos elementos que conocían, y también se explica cómo se podrían formar las distintas sustancias compuestas. Aquí lo tenemos. A partir de estos elementos yo puedo ir cogiendo, por ejemplo, oxígeno a hidrógeno y formando agua. También podría coger, por ejemplo, hidrógeno y nitrógeno y formaba amoníaco. Y así se lo imaginaba él. Vamos al siguiente de los modelos, que ya es un modelo bastante más elaborado y fue dado por Joseph John Thomson. Este científico estuvo trabajando con lo que se llamaban los tubos de rayos catódicos, que fueron diseñados por William Crookes, y fue capaz de dar significado físico al fenómeno de fluorescencia que Crookes estaba observando cuando trabajaba con esos tubos. Esos tubos contenían un gas encerrado al que se le daba una descarga eléctrica, y en ese caso apareció una fluorescencia. Thomson tenía que, quería comprobar si esos rayos estaban asociados a cargas, porque él intuía que habían
cargas dentro de esos tubos. Y para ello hizo 3 experimentos distintos. El primero era para demostrar que la carga de los rayos observados por Crookes era inherente a ellos y no se podía separar. Él lo que hacía era que sospechaba que esos rayos estaban formados por partículas. Así que lo que hizo fue tratar de comprobar que Crookes tenía razón. Y lo hizo aplicando un campo magnético al tubo y comprobando que no había desviación de los rayos que se producían. El segundo de los experimentos que hizo fue demostrar que la carga de esos rayos era negativa, y para ello lo que hizo fue poner un campo eléctrico en mitad del recorrido que hacían esos rayos. Si estaba en lo cierto, si esa carga era negativa, tendría que desviarse hacia el polo positivo de ese campo eléctrico que iba a situar. De manera que comprobó que esos rayos efectivamente se desviaban. Por último, hizo un tercer experimento en el cual consiguió establecer cuál era la relación entre la masa y la carga de las partículas que formaban esos rayos. Lo hizo midiendo cuánto se desviaba el rayo en función de la intensidad del campo eléctrico. El experimento podría quedar más o menos así. Este sería el tubo de rayos catódicos, este que veis aquí, y aquí había un, digamos, con un dispositivo se daba una alta descarga eléctrica, un alto voltaje, y se producían esos rayos. ¿Qué ocurre con el campo magnético? Demostró que esos rayos tenían una carga asociada, pero porque no se desviaba. Después, este campo eléctrico que tenemos aquí fue el que consiguió, ¿verdad?, que esos rayos se desviaran, como alejándose del polo negativo y acercándose al polo positivo, y demostró que esos rayos estaban formados por partículas, pero partículas que eran negativas. Por último, variando la intensidad del campo eléctrico que se generaba, ¿verdad?, aquí en medio, pudo ver cuánto era lo que se desviaban los rayos y estableció así la relación entre la masa y la carga de esas partículas que él llamó electrones. Claro, aquí tenemos un problema. Él establece que los átomos contienen electrones. Por lo tanto, el modelo que hasta ahora era válido, que era el modelo de Dalton, ya no nos sirve. ¿Por qué? Pues porque esos átomos no son indivisibles. ¿Qué ocurre? Que él da su modelo atómico a modo de lo siguiente. Debemos imaginar que el átomo es una sustancia eléctricamente positiva y que tiene incrustados ahí los electrones que son negativos. De forma que cuando yo aplico una diferencia de potencial muy grande, que es lo que él hacía en su experimento, esos electrones pueden salir arrancados del átomo, ¿verdad?, y formar esa corriente de electrones que son los rayos catódicos. Este modelo se conoció como el modelo del pudín de pasas. ¿Por qué? Pues porque simula, como veis aquí, a este tipo de dulce. De manera que el bizcocho sería el átomo y sería positivo, mientras que estos trocitos que vemos aquí serían los electrones que tendrían carga negativa. La condición que puso Thomson es que tenía que haber tantos electrones como fueran necesarios para compensar la carga positiva del átomo.